¿Qué tal, chicos de octavo grado? Vamos entonces con el segundo video de esta semana, recordándote que estamos en la lección 1 de cuadriláteros, pero que en la clase de hoy vamos a entrar a la sección número 4, que nos habla de los rectángulos, rombos y cuadrados en esta ocasión. Para poder entender la clase de hoy, vamos a remitirnos entonces al ejemplo 1.13 de tu libro, en los que nos plantea la siguiente situación. Nos dice el ejemplo 1.13, en los siguientes cuadriláteros identifique lo siguiente. Nos piden que identifiquemos. Inciso A, el que tiene cuatro lados congruentes, es decir, de estos tres eh, paralelogramos que tendríamos por acá, nosotros vamos a identificar de estos tres el que tiene cuatro lados congruentes y vamos a escribir su nombre. El inciso B, el que tiene cuatro ángulos congruentes y vamos a escribir su nombre. Y el que tiene sus cuatro ángulos y cuatro lados congruentes, escribiendo también su nombre. Yo sé que desde la escuela, estas figuras geométricas que tenemos por acá, tú ya las reconoces. Por ejemplo, esta que está aquí es el rombo, este es el cuadrado y este es el rectángulo. ¿Ok? Por eso es que la sección se llama rectángulos, rombos y cuadrados. Entonces vamos a darle solución al problema que tenemos por acá. Primero vamos a ver qué nos dice nuevamente el inciso A. De estas figuras, el que tiene cuatro lados congruentes, pues nos damos cuenta que esta figura, que es el rombo, evidentemente tiene los cuatro lados congruentes. Aunque esta otra figura que está por acá, que es el cuadrado, pues también tiene sus cuatro lados congruentes. Entonces vamos a denotar ahorita, vamos a responder que es el rombo, la figura que tiene los cuatro lados congruentes, como tú lo puedes ver acá, aunque si tú tomases el cuadrado no sería incorrecta tu respuesta. Pero en este caso, en tu libro aparece que el rombo tiene los cuatro lados congruentes, como se puede observar en la figura. Bien, ahora, si tienen como elementos comunes estas dos figuras entre el rombo y el cuadrado es que los lados del rombo y del cuadrado pues son congruentes. Eso sí lo tienen en común. Ahora veamos el inciso B. El que tiene cuatro ángulos congruentes. Pues si yo me fijo en esta figura que tengo por acá, este es el rectángulo, y me doy cuenta que sus cuatro ángulos pues son ángulos rectos, fíjate bien, miden 90 grados, pues sus cuatro ángulos son congruentes. Aunque cualquiera puede estar pensando en casa, profe, pero ¿qué pasa con el cuadrado? Porque el cuadrado también tiene sus cuatro ángulos congruentes. De hecho, miden 90. Y también podemos sacar otra deducción de esto que tenemos por acá. Si los cuatro ángulos, tanto del rectángulo como del cuadrado, miden 90 grados, en su totalidad, ¿cuánto sería la suma de los ángulos de esas dos figuras? Bueno, entonces si yo multiplico 90 por 4 son 360, ¿de acuerdo? Por tanto, los ángulos tanto de este cuadrado como de este rectángulo evidentemente serían de 360 grados, es decir, 90 por 4. Por tanto, en este caso de acá, para darle respuesta al inciso B, vamos a tomar que el rectángulo es la figura que tiene los cuatro ángulos congruentes, aunque el cuadrado también los tenga. En este caso, el rectángulo tiene cuatro ángulos congruentes. Ahora, por último, el que tiene sus cuatro ángulos y cuatro lados congruentes, pues ya nos dimos cuenta, evidentemente es el cuadrado, ¿cierto? El cuadrado tiene sus cuatro lados congruentes y al mismo tiempo también sus ángulos también son congruentes. Por tanto, podemos concluir que el cuadrado tiene sus cuatro lados y sus cuatro ángulos congruentes como hemos visto por acá. Y bueno, lo que te mencionaba hace un ratito, los ángulos del rectángulo y el cuadrado cada ángulo mide 90. Quiere decir que el total de la sumatoria de los ángulos internos, tanto del rectángulo como del cuadrado, serían 360 grados. 300 entre cuatro ángulos, pues eso me da 90 grados. Por eso es que ya sabemos que la suma interna de los ángulos de esos cuadriláteros, tanto del rectángulo como del cuadrado, deben de sumar 360 grados. Bien, vamos a sacar una conclusión bien importante en esta parte de acá. Este diagrama me gusta cuando lo analicé en tu libro. Y veamos a qué nos lleva este diagrama, pero leamos por acá primero. Si observa bien las características de los rombos, rectángulos y cuadrados, estos cumplen con las condiciones para hacer ¿qué cosa?
paralelogramos. Es decir, que las tres figuras que estamos analizando, tanto rectángulo, cuadrados como rombos, pues están dentro de la clasificación o podrían ser, o son mejor dicho, paralelogramos porque reúnen las condiciones para hacerlo. Nosotros ya vimos en la clase pasada cuáles eran las condiciones para hacer un paralelogramo. Por esta razón los rombos, los rectángulos y los cuadrados también son paralelogramos. El cuadrado puede ser considerado un rectángulo o un rombo. Y esto es lo interesante, esta última parte que aparece por acá, esto que lo menciona aquí al final, eso es bien interesante. Veamos por acá en la imagen. ¿Por qué dice el libro esta parte? Bueno, nosotros ya descubrimos que elementos comunes entre un cuadrado y un rombo, ¿cuáles son? Ah, los lados. Los lados son congruentes, ¿ok? Tienen la misma medida. La misma medida de los lados de un rombo son la misma medida de los lados de un cuadrado. Claro, estamos hablando de cuando tienen la misma medida sus lados, ¿ok? Pero también hemos descubierto que como elementos en comunes entre un rectángulo y un cuadrado, ¿cuáles son? Piensa un rato en casa. Ok, eso es. Que los ángulos, tanto del rectángulo como del cuadrado, pues son congruentes. Por eso tú ves aquí que en el centro se encuentra el cuadrado. Porque en el centro se encuentra pues los elementos comunes, tanto para cuadrado, para rombo, pero también de cuadrado con rectángulo. Rectángulo, cuadrado, ¿cuáles son los elementos comunes? Ángulos. ¿Ok? Este ángulo con este ángulo de acá, o los cuatro ángulos son congruentes. ¿Y cuáles son los elementos comunes de cuadrado con rombo? Ah, los lados. Este lado de acá, congruente, congruente. Todos los lados del cuadrado y el rombo, pues son congruentes. Por esa razón, entonces, el cuadrado aparece como una figura que se encuentra en el centro en este esquema. Por lo que dice acá, el cuadrado puede ser considerado, entonces, tanto como un rectángulo como un rombo en ese sentido. Bien interesante este esquema. Vamos ahora a hacer el ejemplo 1.14 de tu libro, donde nos pide lo siguiente. Vamos a hacer una demostración geométrica. Esta demostración geométrica es corta, no vamos a extender mucho el video, pero dice lo siguiente. Demuestra que las diagonales de un rectángulo son congruentes. Entonces me están dando un rectángulo y ponemos aquí las diagonales. Tenemos la diagonal AC y la diagonal BD. Y vamos a demostrar que estas dos diagonales son congruentes. Para poderlo demostrar, evidentemente, si tú te fijas, con esas diagonales yo puedo formar triángulos dentro de ese rectángulo. Por ejemplo, este triángulo de acá, que sería el triángulo ABC, sería 1. Y el otro triángulo sería DCB. Este es otro triángulo de acá, ¿no? Entonces vamos a probar que esta diagonal de acá, la diagonal AC con la diagonal BD, pues son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Si tú recuerdas lo que vimos en anteriores demostraciones, pues aquí evidentemente tendríamos el punto medio para ambas diagonales. Eso nosotros ya hicimos la demostración en clases previas. Ok, para hacer la demostración siempre recordamos que partimos de una hipótesis y queremos llegar a una conclusión. Entonces nuestra hipótesis en este caso, como lo dice por acá, es que el cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Por ahí partimos entonces. Y que la conclusión a la cual queremos llegar es que las diagonales AC con BD, o mejor dicho, sí, DB, son congruentes. Entonces recordando que para poder hacer una demostración hacemos una tabla de doble entrada donde tenemos afirmaciones y justificaciones. Evidentemente vamos a empezar con nuestra hipótesis planteada que tenemos en el problema. Ahora bien, en tu libro aparece este esquema y este esquema lo que nos hace o nos permite ver es con claridad hacia dónde queremos llevar la demostración. Si tú te fijas, como decía hace un ratito, en este esquema que tenemos por acá de este rectángulo con estas diagonales, pues evidentemente estas diagonales me parten, por decirlo de alguna forma, en triángulos a ese rectángulo. Tendríamos en este caso el triángulo ABC y también tendríamos el triángulo DCB, como tú lo puedes ver aquí, este otro triángulo. Ya solo viendo la figura, esta figura que tenemos acá, ya tenemos como una idea por donde nosotros podríamos hacer la demostración utilizando pues los criterios de congruencia de triángulos. Veamos el primer paso. Nuestro primer paso es partir con la hipótesis. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Nosotros ya vimos en la parte anterior, en la diapositiva anterior, que los paralelogramos pueden ser rectángulos, rombos y cuadrados. Por tanto, este cuadrilátero, si este cuadrilátero es un rectángulo, podemos decir también que es un paralelogramo.
Entonces, por hipótesis, porque el rectángulo cumple con las condiciones para hacer un paralelogramo, justificamos que el cuadrilátero ABCD es un rectángulo en este caso. El segundo paso es que si eso es cierto, AB, como es cierto que es un paralelogramo, podemos decir que AB es congruente con DC. Eso es por afirmando el primer paso y por las características de los paralelogramos que nosotros ya hemos visto. Es decir, que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. En el paso número 3 estamos diciendo que BC, este lado de aquí, es congruente con CB. Es decir, el mismo lado es congruente consigo mismo. Es decir, por congruencia del mismo segmento. En el cuarto paso podemos decir que el ángulo ABC, es decir, el ángulo de 90 que se nos forma acá, ABC, este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo DCB que tú puedes ver acá. Entonces eso es por hipótesis y por definición de rectángulo. Ya sabemos nosotros que los ángulos que se forman en un rectángulo son ángulos de 90 grados. Y evidentemente por la hipótesis porque estamos partiendo de que este cuadrilátero que tenemos por acá es un rectángulo. Si eso es cierto, entonces ya hemos cumplido entonces con lo siguiente, que el triángulo ABC, este triángulo de aquí, es congruente con el triángulo DCB por el hecho de los pasos 2, 3 y 4 y por el criterio de congruencia del lado, ángulo, lado, como tú lo puedes ver en la figura. Es decir, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Si eso es cierto, entonces yo puedo concluir que AC es congruente con, en este caso, con DB. Obviamente, si estos dos triángulos son congruentes, entonces por lados correspondientes de triángulos congruentes, pues esos dos lados van a ser congruentes. Entonces podemos justificarlo por lo siguiente. Afirmando el paso número 5 y por ser lados correspondientes de triángulos congruentes, llegamos a la conclusión entonces que las diagonales de todo rectángulo son congruentes. Muy bien, hemos hecho entonces la demostración que las diagonales de todo rectángulo son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Ya para ir terminando este video, en el ejemplo 1.15 podemos decir lo siguiente, que el cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Ya me dicen a mí que es un rectángulo y que encuentra el valor de X, es decir, esta distancia que tenemos por acá. Nosotros en la demostración previa hemos dicho que las distancias de las diagonales de cualquier rectángulo miden lo mismo. Y si tú te fijas, toda esta diagonal que yo tengo acá desde A hasta C mide 4. Por tanto, la diagonal desde D hasta B debe de medir 4. Pero si tú te fijas, yo aquí realmente solo tengo el valor medio desde B hasta el punto de intersección de las dos diagonales. Y evidentemente esta distancia desde el vértice hasta el punto de intersección de las dos diagonales es el punto medio. Como es el punto medio, entonces quiere decir que este valor de X debe de valer la mitad de lo que miden sus diagonales. ¿Cuánto sería la mitad? Pues el valor de 2. Pero veamos la conclusión que saca nuestro libro. Nos dice lo siguiente. Como la diagonal AC, es decir, esta diagonal de aquí, mide 4, entonces la diagonal BD que tenemos por acá también mide 4. X representa la mitad de la longitud de BD. Es decir, este pedacito de aquí de X mide la mitad. Porque se sabe que las diagonales en un paralelogramo se cortan en su punto medio. Si eso es cierto, entonces podemos concluir que el valor de X en este caso va a ser la mitad del valor de la diagonal. En este caso, el valor de la mitad de 4 sería el valor de 2. Por tanto, nuestra respuesta es que X mide, en este caso, 2. Ahora, la última conclusión que la cual nosotros vamos a sacar es lo siguiente. Muy importante esta parte. Ojo con esa parte. Por ahora solo se demostró la propiedad que cumplen las diagonales del rectángulo. Las propiedades que cumplen las diagonales de un rombo y cuadrado se mencionan a continuación. Lo que hemos concluido hasta ahorita es que en un rectángulo sus diagonales tienen la misma medida y que se cortan pues en su punto medio. Pero también podríamos decir las diagonales de los rombos son como perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90. Y fíjate bien, las diagonales de un rombo no miden lo mismo. Ojo, vuelvo a repetir esta parte. Las diagonales de un rombo no tienen la misma medida, es decir, no son congruentes, pero sí forman ángulos de 90 grados. Eso es muy importante, forman ángulos de 90 grados. En el caso de los cuadrados, son congruentes y perpendiculares, es decir, las diagonales van a medir lo mismo, miden lo mismo y al mismo tiempo son
perpendiculares, es decir, que forman ángulos de 90 grados. Entonces, en el cuadrado tienen dos características. Las diagonales tienen la misma medida y forman ángulos de 90. En el caso del rombo, forman ángulos de 90, pero no tienen la misma medida. Y en el caso del rectángulo, obviamente, como ya lo hemos demostrado, tienen la misma medida. Por tanto, para terminar este video, entonces vamos a dejar la tarea asignada, que es el ejercicio 1.8, y nos dice que el cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Encuentra el valor de X. Entonces, utilizando la misma lógica que utilizamos en el ejercicio anterior, tú vas a resolver estos dos cuadriláteros que tendríamos por acá. Pues en este caso serían rectángulos ambos, y tú vas a encontrar en este caso el valor de X. Recordándote que si tienes dudas o dificultades para encontrar las soluciones, ya tú sabes cuál es el mecanismo, me puedes escribir y con mucho gusto te puedo ayudar a resolver los ejercicios. Nos vamos a ver hasta la siguiente clase, jóvenes, cuídense.